Estamos con doña Giovanna Peñaflor, ella es consultora política y CEO de Imacen, que es una empresa muy reconocida, una consultora muy reconocida de peruana, absolutamente independiente, y debo subrayar, Giovanna, gracias por venir, que esta es una encuesta total y absolutamente independiente, que se ha realizado muy recientemente, ya nos dirá desde cuándo, es de abril. ¿Eh? Sí, 16 al 21. De 16, perfecto, entre personas de 16 a 70 años, 1.500 entrevistas, no entro mucho en estos detalles, pero con un margen de error de más o menos 2,5% para el 95% de los casos. ¿Qué es lo que se realizó entre el 16 y el 21 de abril? ¿Qué es lo que se hizo? Una evaluación del escenario político. Giovanna, la primera pregunta, y nos gustaría ver el primer gráfico, ¿no? ¿Diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso? Esa fue la primera pregunta y un comparativo de 3 meses, ¿no? Sí, exacto, en 3 momentos, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo aproximadamente cada 6 meses, 7 meses una medición en el Ecuador. La primera medición que tenemos es julio del año pasado, que junio a abril de este año ha subido la desaprobación de 82,8 a 85,7. O sea, realmente el porcentaje de gente que hoy día respalda la labor del presidente Lasso es mínima, 14,3. Estos niveles de desaprobación tan alto, lamentablemente, se han hecho bastante comunes en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano ocurre lo mismo con la actual presidenta Dina Boluarte, que incluso está peor que Pedro Castillo. ¿Está peor? Está peor que Pedro Castillo, con una cifra muy similar a la que tiene Guillermo Lasso en estos momentos. Oiga, otra pregunta era, ¿se ha iniciado el juicio político contra el presidente Lasso? ¿Conoce usted las razones por las que se está dando el juicio político? Esta fue la pregunta. Ahí está ya para comentar. Sí, todavía bastante desinformación, ¿no es cierto? O sea, 55,4% dice que sí, 44,6% dice que no. Tenemos que las zonas más informadas, o dice estar más informada, es Azuay, resto de costa y la Amazonía, pero cuando preguntamos cuáles son las razones, ¿no es cierto? Ahí tenemos una mezcla, ¿no? Ya. El siguiente gráfico, por favor. Claro, hay varios. Una de las conclusiones es acusaciones de corrupción, ¿no? Sí, general, ¿no es cierto? Lo cual de alguna manera también pone al presidente en una situación complicada, porque estamos diciendo más o menos que alrededor de 33% de los ecuatorianos lo ve como alguien acusado por corrupción. Los más específicos es ese 11,6% que habla de un contrato que no se debió haber dado. Que el de Amazonas Tankers, claro. Exacto, que esos diríamos son los más, digamos, enfocados en el tema. Claro. Y luego hay como un 17% aproximadamente que está más bien relacionado con un enjuiciamiento de la calidad de su gobierno, claro, ¿no es cierto? Claro. Porque no ha hecho nada, porque no cumplió lo que ofreció, por mala gestión política. Entonces, en realidad, tendríamos que decir que los informados son menos de esos 55%. Claro. Ahora, el tema de corrupción, ¿no? Es un tema, es una percepción general y pensar o sentir que es por corrupción que se le está acusando va a marcar un poco la posición en las siguientes preguntas. Claro, si usted fuera asambleísta, dice la otra, ¿votaría a favor o en contra de que el presidente de la República sea destituido? Claro, te escuchaba comentar acerca de los problemas dentro de la Asamblea y te diré que en el caso de la opinión pública también está ahí nariz con nariz, ¿no? 48,6% que dice que votaría a favor y 44% que vota en contra, a pesar de la alta desaprobación que tiene. Y eso tiene que ver con que estamos en una crisis política generalizada. Si bien el presidente de la República tiene un bajo nivel de legitimidad, las otras fuerzas políticas tampoco representan una alternativa. Y además la gente tiene miedo de lo que significa un juicio político, o sea, no sabe en qué va a terminar ese tema. Y creo que en general lo que hay es un cansancio
de lo que llamaríamos en Latinoamérica el circo político, ¿no? O sea, la gente lo que quiere es que se resuelva rápido ese problema, no quiere como antes que se lleven a comisiones, no, que la vuelvan, gente quiere trabajo, quiere comer, quiere seguridad, etcétera, ¿no? Exacto. Ahora, quienes más de acuerdo están con, o sea, que votarían a favor de la destitución son los que creen que hay acusaciones de corrupción, ¿no es cierto? O sea, y también los políticos, los que menos son los más enfocados en el contrato específicamente, ¿no? O sea, como que allí la información no ha sido muy convincente. Y aquí hay solo una cosita, perdón, sí, es que esta pregunta es bien importante. Si usted pudiera hablar con el presidente Lasso, dice, ¿les pediría que renuncie de una vez o que se defienda en el juicio político? Que renuncie de una vez 60,9. Wow. O sea, por eso otra vez decía, no es lo que quieren, no es el proceso de destitución, que sí, que van a votar. Preferirían que el presidente agarrara y diera un paso al costado, ¿no? Les doy una idea. Terminemos de revisar el cuadro y preguntamos. Dele, ¿ya? dele. Bien, ¿usted estaría de acuerdo, los cuadros, o en desacuerdo con que el presidente Lasso aplique la muerte cruzada? Esta fue otra pregunta. Sí, ahí hay más en desacuerdo, ¿no? 48,2 está en desacuerdo con el tema de la muerte cruzada y 41,1 a favor. O sea, tampoco allí hay gente, digamos, que la pregunta es casi como ¿a quién le molesta más, no? ¿El presidente o la asamblea? Claro. Sí. Esta pregunta a mí personalmente me parece sumamente llamativa, y las respuestas sobre todo. Si el presidente Lasso activa la muerte cruzada para quedarse en el poder durante 6 meses y llamar elecciones sin que exista la asamblea, usted, varias cosas. ¿Qué contestó más la gente? No aceptaría la decisión, pero no haría nada. 43,3%. O sea, hagan lo que quieran, ¿no? Ese es lo que ustedes deseen. Un poco como cuando a las mujeres nos preguntan, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Lo que quieras. Claro. Eso es una mala respuesta. Pero que hay un dato interesante. Usted saldría a protestar a las calles en contra de la muerte cruzada apenas 17%. Pero no es porque estén de acuerdo con el tema, claro, sino es que es el cansancio y el fastidio, hastío, ¿no? Exacto, con el tema político. Vamos a la seguridad ciudadana. ¿Usted se siente muy seguro, más o menos seguro, inseguro o muy seguro dónde? En realidad casi en ningún sitio, ¿no? En el hogar, que es en donde se están refugiando seguramente la mayor parte de ecuatorianos, tenemos que casi un 53% se siente entre seguro y muy seguro, pero eso significa que el 47% no. En el caso del transporte público, eso apenas llega a casi 10%. En el caso de transita por las calles de la zona donde vive, 18,4% está entre muy seguro o seguro. O sea, los niveles de inseguridad están por encima del 80%. Y cuando está en otras zonas del cantón donde vive, en ese caso apenas llega a 8%, claro, la gente que se siente muy segura o segura. ¿Usted o alguien de su familia ha sido víctima de algún delito en los últimos 6 meses? Allí las cifras se han mantenido en relación a noviembre del año pasado, pero en un 34%, que es bastante alto. Y lo más llamativo para mí es que el porcentaje es mayor en Pichincha. Ya. O sea, Pichincha tiene Quito, que siempre ha sido caracterizado por ser una ciudad tranquila, con menor nivel de delictividad, por ejemplo, de lo que había. Pero yo creo que esta duda nos la resuelve la siguiente pregunta. No solo por cuando usted consulta a Giovanna de qué delito fue víctima, sino si ha denunciado el hecho a la policía. Ahí está la respuesta. Sí, o sea, tenemos que el 69,4% no ha denunciado. O sea, las cifras que ya de por sí son, digamos, de susto en algunos casos, representan en el mejor de los casos el 30% de la realidad. La cifra oficial. Es las cifras oficiales. Claro. O sea, había que multiplicarlas para poder agarrar y tener una idea real de los delitos. Y, por ejemplo, cuando uno dice asesinatos, 4,6%, es una cifra altísima, porque normalmente en las encuestas de victimización, que se llaman cuando hace uno esto, los porcentajes para asesinato están menos del 1%. Claro. Porque en proyectado al total de la población, si no salen cifras, pues, altísimas. Claro, y en Pichincha esa cifra es de delincuencia común, ¿no? En general, incluye todos los delitos como en este caso, ¿no? Pero lo que pasa que, o sea, Guayas y Pichincha son las zonas más afectadas por el tema del incremento de la actividad. Esta pregunta está de moda. ¿Está usted a favor o en contra de que se permita a los civiles tener armas? La mayoría dice que no, ¿no? O sea, estamos lejos del tema
del oeste que tienen los norteamericanos, de la ley del oeste, eso no va mucho por estos lados. O sea, la mayoría no está de acuerdo, y no está de acuerdo porque cree que no resolvería el problema. Hay un cuadro que no está ahorita acá, pero que es importante tenerlo en cuenta, que es que la gente que ha sido víctima de un delito es la que menos de acuerdo está con el tema de las armas. Interesante. ¿Por qué? Porque, claro, es que cuando tú pasas ese problema y lo ves y has pasado, dices, si hubiera habido armas, de repente yo no estaría acá. Claro, ¿Cierto? claro. O sea, a la larga has pasado por el problema y lo que tú dices, bueno, ya me robaron o pasó este problema, pero estoy vivo. Claro, si de repente yo hubiera tenido armas, lo hubiera hecho huir, de repente nos hubiéramos matado. Seguramente. A ver, esta para mí es una de las respuestas más llamativas. Esta y un par de cuadros más. Considerando a su familia directa, madre, padre, hijos, hermanos, que viven bajo el mismo techo, algunos de ellos, se ha ido al extranjero a trabajar, se ha ido al extranjero a estudiar, piensa irse al extranjero. Estas preguntas para mí fueron muy llamativas. Claro, se ha ido al extranjero a trabajar y a estudiar, hoy día se encuentran casi el 30% de los ecuatorianos dicen que tienen familiares o estudiando o trabajando fuera. Y las dos cifras han crecido con relación a julio del año pasado, ¿no? De 21 a 26,2, 5% de la población general mayor de 16 años a más, es una cifra importante, pero lo más llamativo es, piensa irse al extranjero a trabajar, tremendo ha subido eso. de 28,8 a 47,2. Wow. Casi, o sea, si de alguna manera, ¿no es cierto?, tuviera la posibilidad de hacerlo, estaríamos en un éxodo como el que lamentablemente hemos visto, claro, en el caso como el feriado venezolano bancario, o en momentos más críticos. Y es porque terrible. cuando uno pregunta también sobre la naturaleza de la crisis que se vive, hay casi una mitad que dice que esta es la peor crisis que está viviendo el Ecuador, ¿no? O sea, incluso comparándola con esos momentos tan duros como fueron los del feriado bancario, porque el tema de la inseguridad es un tema incluso mucho más fuerte que el tema económico, porque el tema económico tiene el escape del recurseo, ¿no? Que en nuestros países es tan, o sea, uno se las ingenia, pero frente a la inseguridad la población se siente No, pero es que esto es tremendo. totalmente. Casi la mitad de los encuestados piensa irse al extranjero. Y no son solamente los sectores populares, ¿no? Porque claro, en otros países han dicho, la gente cuando gana la izquierda se va de los países. Bueno, claro, en este caso la ganó la derecha, está gobernando la derecha y la gente se quiere ir a una de mayor recursos económicos. Si usted pudiera elegir cualquier lugar del mundo para ir a vivir, ¿preferiría quedarse viviendo en Ecuador o mudarse? Acá preferiría mudarse a otro país, 55,4. O sea, un poquito todavía. Sí, es triste. Es realmente una situación complicada y que no ha sido resuelta tampoco en Latinoamérica. En el Perú aún, durante todos estos años de libre mercado y de esto, la cantidad de peruanos que han salido afuera no ha sido poca. Tenemos, al punto que nuestros países comienzan a tener representantes de gente que vive fuera, ¿no es cierto? De los peruanos que viven fuera, de los ecuatorianos que viven fuera, porque el éxodo, el desangramiento no termina. Claro, a ver, por tiempo y para poder nosotros preguntar, vamos a pasar rapidito estas preguntas, aunque hay un tema de ambiente que me interesa mucho. Antes de que se firme el acuerdo de libre comercio con China, ¿cree usted que el presidente Lasso debe dar a conocer a todos los ecuatorianos el contenido? 92,8 que sí. O sea, la gente ya está más interesada, ¿no? ¿Y confía usted en la capacidad del gobierno para establecer condiciones que no perjudiquen al país? No, 58,6, por eso quieren conocer Claro, quieren más detalles, ¿no? Claro, porque si confiaran, uno firma, suscribe lo firmado, ¿no? Y esta parte sí, créame que me siento pena por las respuestas. ¿Considera usted que en Ecuador se preocupan mucho, regular poco o nada por cuidar el medio ambiente? Las respuestas positivas son tristes. Sí, muy pocos, siendo un tema que cada vez es más álgido a nivel internacional, donde cada vez hay mayor preocupación. O sea, la barra azul para la guía de los televidentes, ¿no? Exacto, esos son los que se preocupan mucho, y la verde regular,
¿no es cierto? O sea, la verde y la azul, mira, las empresas turísticas, inversiones norteamericanas, alguno más, inversiones extranjeras por ese lado, europeas, población en general llega apenas a menos de 20%, Claro. O sea, ni siquiera la gente siente que la propia ciudadanía esté involucrada realmente con el Claro tema que medioambiental. sí, Es que claro bueno, que sí. ante la urgencia, lo importante siempre termina siendo Sí, es bajado cierto. de lado. Por lo que usted sabe, con estas dos terminamos y vamos a preguntar algunas cosas. ¿Qué país extranjero ha afectado más al medio ambiente en el Ecuador? China con 41,5%. Esa es una visión, porque no solamente ha sido el tema económico, ¿no? En anteriores procesos decían, bueno, los chinos son los dueños del Ecuador, y había toda esta crisis, pero también en el tema ambiental, que en realidad ese es uno de los problemas de China en varios países Exacto, de la tienen esa región. mala imagen. Claro que sí. Exacto, por la pesca ilegal, por el La tema de la minería. minería, de la compra de oro. Hay varios temas en que los chinos no aparecen. Bueno, es que en realidad parecen muy interesados en comprar y llevarse, ¿no? Claro. O recoger y llevarse. Y Es este igual. último gráfico, ¿sabe usted que en Napo existe actividad de minería ilegal que se encuentra afectando al medio ambiente? Y luego complementa preguntando si supiera que hay empresas mineras ilegales que se encuentran contaminando la Amazonía, ¿estaría usted dispuesto a movilizarse? Por lo menos aquí la gente está más dispuesta a movilizarse por el medio ambiente que por lo político, ¿no? Acá llega a 72,5. No quiere decir que lo haga, pero el deber ser, hay un deber ser y hay un cierto, creo, remordimiento de conciencia sobre la apatía que existe ante los temas medioambientales, y estos tienen más capacidad de movilización indudablemente que los temas políticos. Bueno, pero yo creo que ahora entrando a las preguntas, cosas que nos deberían preocupar muchísimo es que la mitad de la gente de este país, más o menos, si tuviera la oportunidad de irse, se quiere ir. Sí. Eso es un problema grave hasta para la economía, ¿no? Claro, bueno, en realidad las cifras de seguridad lo que muestran es algo que seguramente ustedes sienten en la calle, que la gente sale menos, todos se acuestan más temprano, se meten en sus casas, eso afecta el consumo, afecta una serie de cosas, además tú no Los inviertes. negocios que cierran. Claro, también. y además tú no compras nada cuando sientes que en cualquier momento te vas a tener que ir, ¿no es Y cierto? está en la conversación. Todo el mundo siempre conversa la inseguridad, no se puede salir, no se puede ir a Claro, ningún lado. y si yo me pudiera me iría, porque si yo pudiera me iría significa pocas expectativas en el futuro. O sea, que están viendo que la situación no es algo que se va a arreglar, ¿no es cierto? No es algo que se va a solucionar. Entonces, es eso lo peor, porque uno puede tener problemas, digamos, pero la esperanza de que eso va a ser mejor. Y por eso cuando uno le pregunta a los ecuatorianos cómo se sienten con respecto al Ecuador, sale preocupado, angustiado, ¿no es cierto? Sentimientos de angustia. Todo, o sea, sentimientos positivos menos del 5%. Hay desesperanza. Esa es la palabra. No, y Hay el tema desesperanza. ambiental, terriblemente bajas esas cifras realmente. A mí me han llamado la atención poderosamente. No sabía que estábamos tan mal en ese aspecto, en el sentido que lo que la gente siente es que no hemos hecho nada por Claro, la ha protección del habido, ambiente. claro, de las épocas en que estaba el tema del Yasuní, del tema de lo del petróleo, ¿no? Donde Ecuador estaba muy relacionado de todas maneras, con posiciones, por lo menos medioambientales a la fecha, esos temas han bajado. Y eso que ustedes no tienen el nivel de actividad minera de algunos otros países, ¿no? Pero en general sí hay una sensación de que los políticos son de los que menos toman en cuenta el tema. Bueno, en las elecciones, Yacu Pérez con el tema del agua hizo avanzó, lo que quiere decir que aquí hay un tema que podría ser, digamos... Un nicho, digamos. Exacto, tema de contacto Ya. entre la política y la población, para que finalmente la percepción cambie, ¿no? Bueno, y definitivamente sí. Pueden preguntar lo que les dé la gana, muchachos. Definitivamente sí. Ahora sí. Ahora No, sí. iba a preguntar, Belén, discúlpeme, Nori, No se Belén. preocupe. Giovanna, me sorprende, o sea, me llama mucho la atención el tema de que, por un lado, la gente no está conforme con el gobierno de Guillermo Lasso, pero por otro lado, tampoco quieren esta inestabilidad de la que de alguna u otra forma se menciona con un juicio político, con la muerte cruzada. Y por otro lado, también eso de ahí no los mueve tanto como para sacarlos a la calle, ¿no? Ahí, y ya lo mencionaban ustedes, el tema de la desesperanza hace que de alguna u otra manera el ciudadano diga, estamos mal.
estamos jodidos, dirían en mi barrio. Pero como no va a cambiar, tampoco me voy a arriesgar a hacer algo que no me va a sacar del lugar en donde estoy. Bueno, ahí es el que uno podría preguntarse, ¿quién gana en este proceso? ¿No es cierto? O sea, porque bueno, también cuando llueve todos se mojan, pero ¿quién está ganando? Cuando uno pregunta quién cree que es el mejor presidente que ha tenido el Ecuador, el primer lugar lo tiene Rafael Correa, ¿no? O sea, esa es en una cifra importante, mayoritaria. Hay un porcentaje que no identifica a ninguno, que es importante, que son esos que no tienen alternativa. Y todos los otros que aparecen después salen con porcentajes muy bajos. Entonces, más del 30 no decide nada, ¿no? Exacto. Entonces, lo que uno tiene es un personaje que no puede ser candidato a la presidencia hoy día en el Ecuador, que es visto el pasado, porque bueno, en comparación con este presente, el pasado se termina legitimando, o sea, claro, o sea, el pasado se termina legitimando y todo lo que empezó desde la época de Lenin Moreno hasta ahora, o sea, termina siendo como un círculo, ¿no? Regresamos, claro, volvemos a empezar donde estaba al inicio. Entonces hay ese tema, pero hay un espacio que está buscando otra opción. Y hacia allá iba mi pregunta. ¿Por qué? Porque si tengo a una ciudadanía diciendo no estoy conforme con lo que hay, pero tampoco quiero que eso que hay se vaya por la ventana porque no sé qué viene. ¿En qué espacio, más allá del correísmo, ¿no?, que es el que está posicionado, en qué espacio entra otro y cuáles son las cualidades que debería tener ese otro para presentarse con sus credenciales a la ciudadanía? Bueno, yo creo que así como en el Perú la izquierda terminó muy, muy dañada por la mala performance de Pedro Castillo, en Ecuador la derecha va a terminar muy, muy dañada por la performance de Guillermo Lasso. O sea, es la ley pendular de nuestros países, ¿no es cierto? Y que lo hemos visto también en otras situaciones como en Argentina, ¿no? Donde después de Macri volvieron los peronistas, o en el caso de Bolivia, donde después de haber sacado a Evo Morales y de tener, ¿cómo se llama?, un gobierno de transición vinculado con la derecha, se regresó a un gobierno del MAS. Entonces, más allá de los temas, es ¿por qué? Porque la derecha tiene dificultades para solucionar los problemas, ¿no es cierto?, de fondo. En este caso, no sé si es el planteamiento ideológico, pero el personaje, o sea, el presidente Lasso, prometió muchas cosas y hoy día la gente siente que no ha hecho nada, que es una situación muy parecida a la que tenía Moreno, ¿no es cierto? Cuando Moreno preguntamos de la privatización, es que no ha hecho nada, pero el no ha hecho nada de Moreno estaba relacionado a obras, porque era la comparación con lo que acababa, ¿no? El no ha hecho nada de Lasso está más dirigido a alguien a que no toma acción. ¿Contra qué? Contra un tema muy complicado como es el de la seguridad. Y él perdió una oportunidad tremenda con el tema de la consulta popular. O sea, en lugar de comprarse realmente, pensó que bastaba hacer las preguntas para que la gente agarrara y se enterara por sí sola y dijera por sí sola, a esto me responde. O sea, además, ni siquiera es un gobierno de derecha eficiente en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de Fujimori, él, a raíz del miedo que la gente tenía frente al terrorismo y a todos los demás, que en realidad es una manera de terrorismo lo que está viviendo el Ecuador, más que delincuencia común, ¿no es cierto? Sí. Estos asesinatos, las explosiones, qué sé yo. La gente se unió más bien ante un tema de un gobernante fuerte. Pero Lasso, o sea, ni siquiera ha aprovechado ese tema en términos de generar una adhesión. En cambio hay una lectura adicional, ¿no? Esto de que la gente, pase lo que pase, ya no quiere más lo que usted define, Giovanna, como circo. Ya no quiere más lío, ya no quiere más relajo, como decimos acá. Se lo que quiere es otras cosas. Quiere paz, quiere seguridad, quiere trabajo, quiere comer, quiere poder mandar a sus hijos sin preocupaciones. Ya no quiere más lío. Está claro que la clase política le está haciendo una suerte de favor al presidente de la República. Sí, claro, porque finalmente... pero ahí, más que favor, yo te diría que la clase política latinoamericana vive como en el Titanic, ¿no es cierto? O sea, sigue bailando hasta que terminen todos ahogados. Cierto. O sea, porque creen que pueden seguir haciendo las cosas ante esta situación. Mire, los odio, pero no voy a hacer nada. Viven, yo digo, ¿no? Entonces, otra realidad.
Claro, y porque creen que la indiferencia o apatía significa que permiso o licencia para matar. Y no es eso, la apatía tiene un límite. O sea, finalmente llega un momento en que la gente hastiada reacciona. Y cuando la gente hastiada reaccione, puede ser una cosa muy complicada. Claro. Si al tema de inseguridad que se vive ahora por el crimen organizado se suma la movilización social, o sea, ese es un incendio en el que nadie va a querer estar realmente. Pero justamente, Joana, en 15 días, menos de 15 días, asumen nuevas autoridades locales aquí en Ecuador, pero se van a encontrar con este ambiente de desesperanza, de apatía, y yo creo que eso les va a inyectar más presión a estas nuevas autoridades, porque la gente va a demandar resultados rápidamente, pese a que los alcaldes y prefectos no tienen una competencia directa en la seguridad. Entonces, en estos primeros días, esta luna de miel que empiezan alcaldes, prefectos, ¿qué podrían hacer para no volverse como un Guillermo Lasso más? O sea, ¿qué pueden hacer comunicacional y políticamente frente a este ambiente de desesperanza? Bueno, yo creo que allí hay varias cosas relacionadas con las elecciones pasadas que hay que entender, ¿no? O sea, primero que las elecciones sí tuvieron un elemento de cierto efecto de anestesia con relación al gobierno. Entonces, le dio una cierta tranquilidad, un cierto tema, incluso una mejor percepción sobre el sistema democrático para los ecuatorianos. Ese es el efecto de las elecciones, pero eso se evapora. O sea, asumen la gestión al mes, ya de eso no queda nada, ¿no es cierto? ¿Qué pueden hacer? Yo creo que va a haber mayor polarización entre las autoridades locales y el gobierno central de lo que hubo en el pasado. Porque cuando tú no puedes resolver las cosas, lo único que puedes hacer es hacer como cuando viene, ¿no? ¿Dónde está el ladrón? Allá está el ladrón. Sigan al ladrón, ¿no es cierto? O sea, lamentablemente no es lo que no es lo más, no es la solución. ¿No es cierto? No es la solución para los problemas, pero también hay que reconocer que ni los prefectos ni los alcaldes tienen en su mano solucionar el problema de la seguridad. Pero muchos de ellos en sus propuestas sí lo vendieron. Claro, por eso ahora van a tener que decir, queremos esto, no lo hace el gobierno debió hacer esto, el gobierno, y entonces esa polarización con el gobierno, además con un gobierno que es un punching ball perfecto, ¿no es cierto? O sea... Es fácil golpear. Claro, es fácil golpear, es como esos muñecos que rebotan y que parecen que uno los puede golpear hasta, bueno, que se desinfle, ¿no? Bien, Giovanna, quedamos pendientes de alguna otra entrevista pronto, ya hablaremos más adelante del perfil de quién puede ser, cuál debe ser el perfil del próximo presidente. Bueno, es que en realidad de depende, primero tendrán que ver si va a haber elecciones adelantadas por una u otra razón, ¿no? Claro. Sí, aunque como dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Gracias por habernos dado el privilegio de ser los primeros en transmitir esta entrevista, esta encuesta. No, gracias a ustedes.